El cerebro es nuestra gran computadora. Es el centro donde programamos nuestra vida y de donde emana nuestra conducta, nuestro comportamiento. A menudo nos creemos los humanos que intervienen muchos más factores en aquello que hacemos. En último caso, hay una serie de reacciones biológicas que condicionan nuestro comportamiento. Vean lo interesante que es ver cómo funciona la correlación entre el mecanismo de nuestro cerebro y las cosas que hacemos cada día. Esto es una coliflor, con un limitado potencial alimenticio y de unos 900 gramos de peso. Y esto es un cerebro humano adulto, cuyo peso ronda los 1500 gramos. Pueden parecer semejantes, pero en el interior de esta diminuta y frágil masa se encuentra la estructura más compleja conocida en el universo. Hay tantas células en el cerebro como estrellas en nuestra galaxia. Alrededor de unos 10 trillones. A pesar de las más de 200 clases de células que componen el cerebro, conocidas como neuronas y glía, están diseñadas para realizar tres funciones: recibir información de otras células, procesarla y transmitirla al resto del cuerpo. La conducta empieza con las acciones de la neurona. En primer lugar, uno de sus extremos recibe la información desde los receptores distribuidos alrededor de las prolongaciones ramificadas o dendritas. A continuación, la información es enviada al núcleo de la neurona o soma, donde se combina con otras informaciones. Posteriormente, toda la información recibida se transmite a lo largo del axón, en la forma de una descarga eléctrica o impulso nervioso. El impulso termina aquí, en los botones terminales. Estos botones contienen sustancias químicas que posteriormente son segregadas con el fin de enviar un mensaje químico a las neuronas adyacentes. Aunque aparentemente puede parecer que están en contacto, las neuronas no llegan a tocarse. Tienen que enviar sus mensajes a través de unos espacios que contienen una sustancia líquida y que recibe el nombre de sinapsis. Estos mensajes químicos se denominan a su vez neurotransmisores. Cuando un neurotransmisor es liberado en la sinapsis, este se adhiere a los receptores específicos en la membrana de dendritas en las neuronas adyacentes, en un proceso similar al de una llave en una cerradura. Algunas de estas sinapsis son excitatorias. Los neurotransmisores provocan en la neurona que se encuentra en el otro extremo de la sinapsis una carga eléctrica. Otras sinapsis son inhibitorias y reducen o previenen la formación de impulsos nerviosos. Los canales receptores ubicados en las dendritas determinan cuál será el efecto del neurotransmisor, del mismo modo que el conjunto de todos los estímulos excitatorios e inhibitorios determinan si la siguiente neurona en la cadena deberá dispararse y a qué velocidad. Este flujo constante de impulsos nerviosos y transmisiones químicas a través de nuestro organismo confiere al comportamiento humano su extraordinaria complejidad. Regula nuestro metabolismo, la temperatura corporal y la respiración. Nos permite aprender, recordar y tomar decisiones. Lo que es realmente difícil de comprender es que, de alguna manera, en el interior de estas células nerviosas y de la sinapsis se encuentra la base para comunicar todo lo que podemos llegar a conocer y experimentar. El funcionamiento de este sistema es un puzzle para todos los científicos que estudian el cerebro y el comportamiento humano.
forman una nueva generación de investigadores a los que se denomina comúnmente neurocientíficos, que provienen de más de 20 disciplinas diferentes, incluyendo la psicología. Los neurocientíficos basan su trabajo en el convencimiento de que todas las funciones del cerebro pueden explicarse como funciones biológicas y químicas que tienen lugar en él, ya sea en todo el cerebro o solamente en una zona. Para estos investigadores, la comprensión del comportamiento humano implica conocer sus bases biológicas. El cerebro constituye una parte esencial del sistema nervioso y funciona de una manera holística, con todos sus elementos constituyentes en interacción, aunque algunas partes estén especializadas en la realización de algunas tareas específicas que ejecutan de la manera más eficiente. Sigamos este breve recorrido a través de nuestro sistema para comprender con mayor profundidad cómo funciona nuestro cerebro. Nuestra primera parada será el tronco cerebral, que conecta al cerebro con los nervios y la médula espinal. Es el centro para el soporte básico de vida base, la respiración, el latido del corazón o el sueño o el despertar. Conectado al tronco cerebral y situado en la parte posterior del cráneo se encuentra el cerebelo, que coordina los movimientos de nuestro cuerpo, controla la postura y mantiene el equilibrio. A continuación, y en las profundidades del cerebro, se encuentra el sistema límbico, que contiene varias estructuras comunes a los demás mamíferos, ya que todos poseen una estructura cerebral similar. Desde este sistema se regula el mantenimiento de las funciones internas del organismo, la temperatura, la presión de la sangre y los niveles de azúcar, entre otras muchas. También regula las emociones y los poderosos impulsos como el deseo sexual y el instinto de supervivencia. Las 4 partes más importantes de nuestro sistema límbico son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y el tálamo. La amígdala constituye el sendero que conduce al sistema límbico para los impulsos sensoriales. El hipocampo es un procesador de información básica y su función consiste en contrastar la nueva información con datos que ya se encuentran almacenados en el cerebro. También almacena determinados tipos de memoria. El hipotálamo actúa como un nexo entre el cuerpo y el resto del cerebro, segregando por lo menos 7 tipos de hormonas que son conducidas hacia la glándula pituitaria, que a su vez libera hormonas en la corriente sanguínea, influyendo en el desarrollo del crecimiento y de la conducta sexual. El tálamo funciona como una especie de repetidor, emitiendo señales desde el resto del cuerpo hacia las regiones cerebrales apropiadas, rodeando las estructuras más primitivas desde un punto de vista evolutivo que componen el sistema límbico se halla el cerebrum, que en el ser humano constituye la parte más grande de lo que habitualmente llamamos cerebro. Es aquí donde los impulsos nerviosos se transforman en imágenes, símbolos, palabras e ideas. El cerebro se divide en 2 mitades. Los hemisferios cerebrales, que están conectados por millones de fibras nerviosas que componen el cuerpo calloso, y un conducto para los mensajes que se desplazan de un hemisferio a otro. La capa exterior del cerebro es la corteza cerebral, la imagen más característica del cerebro. El centro del pensamiento consciente, la percepción, donde se integran todas las sensaciones y respuestas y que ocupa el lugar más alto en la jerarquía de las actividades cerebrales. Para desvelar los secretos de todas estas regiones del cerebro es preciso utilizar diversos métodos, algunos ya muy conocidos y otros que aún se encuentran en fase experimental. Los primeros datos se obtuvieron a través de las autopsias realizadas a pacientes con lesiones cerebrales y otras enfermedades. Posteriormente, los investigadores utilizaron la técnica de lesionar animales, la destrucción de ciertas partes del tejido cerebral para correlacionar cualquier deficiencia en el comportamiento y en la percepción con la pérdida de tejido de una determinada parte del cerebro. En estos experimentos también se analizó la influencia que ciertos tipos de estímulos podían tener sobre algunas regiones del cerebro, como descargas eléctricas o la utilización de ciertas sustancias químicas. En la actualidad, la técnica desarrollada más recientemente es el estudio de imágenes del cerebro utilizada para medir la estructura del cerebro y su funcionamiento. Pero la técnica más extendida que ha tenido más aceptación entre los especialistas consiste en registrar la actividad eléctrica del cerebro. Debido a que las neuronas son generadores eléctricos bioquímicos, los neurocientíficos han encontrado sistemas para registrar los impulsos nerviosos que provienen de una única neurona como respuesta a un determinado acontecimiento.
La actividad eléctrica de todo el cerebro también puede ser registrada. A la representación gráfica del registro de estas actividades se la denomina electroencefalograma, o EEG, y en ella se observa la actividad total de la neurona en la corteza cerebral. Roy John, director de los laboratorios de investigación cerebral en Nueva York, es una de las figuras más destacadas en el campo de la neurometría, la medición electrofisiológica precisa del funcionamiento del sistema nervioso. Nosotros y los científicos de otros laboratorios hemos estudiado la actividad eléctrica del cerebro humano a lo largo de muchas edades, desde la infancia temprana hasta la vejez, concretamente con sujetos de 6 a 90 años de edad. Estos estudios nos han permitido describir cuantitativamente, mediante el uso de ordenadores, la actividad eléctrica. Lo que hemos detectado es que la actividad eléctrica presenta una serie de cambios que se suceden de un modo muy ordenado y que pueden expresarse con simples ecuaciones. La base de la neurometría consiste en comparar la actividad eléctrica del cerebro de cada individuo con todos los datos obtenidos a lo largo del ciclo vital del ser humano. La estadística proporciona los medios necesarios para establecer este tipo de análisis comparativo. Los datos son presentados de manera que destaquen los rasgos anormales, ya que el ordenador deberá evaluar gran cantidad de información. Por este motivo, la información aparece codificada por colores. Si la actividad eléctrica del cerebro de una región anatómica determinada es normal, aquella parte de la imagen que es presentada por el ordenador aparece en color tierra. Si se da el caso de que en una determinada región cerebral se produce un exceso de actividad, esa región aparece en rojo. Cuanto más anormal es el exceso, más brillante será el color rojo, que poco a poco cambiará a naranja. Si alguna región de la anatomía carece de algún tipo de actividad, esa zona aparece en color azul. Siempre que se produce algún tipo de anomalía, esta se representará coloreando las zonas afectadas. En la actualidad poseemos distintos modelos que nos permiten identificar la mayoría de los desórdenes psiquiátricos, depresión, demencia o esquizofrenia. También podemos reconocer el alcoholismo. El análisis neurométrico es un análisis funcional. Nos muestra las relaciones anormales entre distintas regiones del cerebro, cuyas causas pueden ser múltiples. Primera, malformación de la estructura anatómica, como podemos ver. Segunda, a pesar de que la estructura sea normal, las reacciones neuroquímicas son anormales, lo cual también puede ser detectado. Sin embargo, a pesar de poseer una capacidad neuroquímica y una estructura anatómica normales, a veces el cerebro puede entrar en ciertos estados anormales. Por ejemplo, tuvimos un paciente, un miembro del personal de la universidad, que vino a hacerse un reconocimiento. En realidad era amiga del técnico que hacía el examen. No era realmente una paciente. Ya estaba en nuestra base de datos. Se hizo el examen y los resultados fueron totalmente normales. Después del examen, el técnico que la conocía le preguntó algo acerca de su novio. Esta persona acababa de sufrir una dolorosa ruptura. Mientras respondía a la pregunta, la grabación siguió en marcha de forma accidental. Posteriormente, se analizó esta grabación y apareció una depresión patológica. Así que, en un par de minutos, el cerebro había pasado de un estado perfectamente normal a mostrar un cuadro de patología depresiva. Y un par de minutos después volvía a tener un aspecto totalmente normal. De este modo podemos ver cómo cambia en función de los pensamientos del sujeto y de las emociones que estos despiertan.
y cómo estos reflejan anormalidades, pero son anormalidades transitorias. Casi todo el mundo conoce a alguien que se ha sometido durante años a una psicoterapia sin alcanzar ningún resultado aparente. En realidad, la causa del comportamiento de muchos de estos pacientes ahora puede ser detectada. Y de hecho, el departamento recibe regularmente la visita de pacientes que han fracasado con uno u otro tipo de psicoterapia. Hemos observado que mediante la evaluación neurométrica podemos intervenir de un modo mucho más efectivo. Durante mucho tiempo, la psicología ha considerado al organismo como una caja negra. Algo entra en ella y algo sale de ella. Y el proceso entre ambas se infiere observando cómo se relacionan. Con este sistema es posible que los buenos profesionales consigan aproximarse al proceso, pero siempre será mucho más acertado si abrimos la caja y miramos dentro. Mientras algunos neurocientíficos exploran la actividad eléctrica del cerebro, otros estudian su actividad química. Una de las más prometedoras investigaciones en la actualidad consiste en estudiar el efecto de las drogas sobre determinadas funciones del cerebro. El propio cerebro es como una fábrica de drogas bioquímicas que fabrica moléculas parecidas al opio. Estas moléculas son llamados péptidos opioideos y son parte del complejo sistema de neurotransmisores que envía señales de una a otra célula y finalmente a otros órganos del cuerpo. A pesar de existir muchos tipos distintos de péptidos opioideos, en conjunto se las conoce como endorfinas. Estas endorfinas también pueden convertirse en los receptores del opio que actúan en todo el cuerpo. Tan sutil es la división de funciones entre unas y otras, puesto que cada endorfina sigue un curso específico dentro del sistema nervioso. La acción de cada una de ellas es llevada a cabo mediante distintos tipos de receptores. Su función es importante, ya que, como los narcóticos, pueden proporcionar el estado de euforia que experimentan los corredores y aliviar el dolor en función de qué péptidos y qué receptores actúen juntos. En realidad, tienen un importante papel en casi todas las experiencias relacionadas con el dolor o el placer. La investigación nos ha enseñado que están directamente relacionadas con nuestras reacciones emocionales, desde reír o llorar hasta respuestas físicas como, por ejemplo, pelearse. Sin embargo, las endorfinas no son más que una de las muchas sustancias químicas que influyen en el cerebro. En la Universidad de Berkeley, en California, el psicólogo neurocientífico Joseph Martínez estudia cómo sustancias químicas del cerebro afectan también al aprendizaje y a la memoria. En el cerebro se encuentran determinadas sustancias químicas a las que llamamos neurotransmisores, y creemos que algunos de estos neurotransmisores son importantes para el proceso de aprendizaje de humanos y animales. Conociendo cuáles son estas sustancias, podremos imitar cómo se habla el cerebro a sí mismo. De este modo, podremos forzar al cerebro para que olvide una experiencia, o por el contrario, para que mejore su capacidad para recordar, mediante la estimulación de estos sistemas químicos. En nuestros experimentos utilizamos patrones de aprendizaje muy sencillos. Tenemos un laberinto de forma de Y y ponemos algo de comida en uno de los brazos. El ratón lo sigue y llega hasta la comida. El ratón aprende rápidamente dónde se encuentra la comida y se dirige siempre al pasadizo correcto. Sin embargo, a pesar de haberlos entrenado para esta tarea, sus recuerdos todavía no se han fijado. Todavía no son permanentes. Aún no están en la memoria a largo plazo, puesto que el cerebro todavía está procesando esta información, ya que es necesario un periodo de tiempo para que el recuerdo quede fijado. Podemos interferir en el proceso inyectándoles drogas. En este experimento concreto, uno de los grupos de animales había sido inyectado con escopolamina, una droga que bloquea la transmisión de la información en el cerebro. El otro grupo recibió simplemente una inyección salina. Los animales son entrenados sin estar bajo el efecto de ninguna droga. No reciben drogas mientras se entrenan en el laberinto. Cuando acaban el aprendizaje se les inyecta la droga. Y hemos observado que produce una amnesia experimental. No recuerdan el laberinto. Dan vueltas y vueltas tratando de encontrar la comida.
Esto es una sinapsis que contiene el neurotransmisor acetilcolina. En el experimento utilizamos una droga llamada escopolamina. La escopolamina bloquea el receptor del neurotransmisor de la acetilcolina. Es decir, en cierto modo hemos desactivado esta sinapsis. Cuando lo hacemos, se produce la amnesia experimental. Pero también podemos hacer lo contrario. Podemos estimular esta sinapsis. La droga que lo hace posible se llama fisostigmina. Bloquea la enzima que a su vez rompe el neurotransmisor de la acetilcolina, así que se produce una acumulación alrededor de la sinapsis y potencia su efecto. Al hacer esto, se puede producir el efecto contrario. Aumenta la memoria. En este contexto, la acetilcolina es una sustancia interesante porque en los pacientes de Alzheimer, este neurotransmisor está tremendamente reducido. De esta forma, esperamos que si conseguimos entender este sistema químico en particular, podremos elaborar fármacos que ayuden a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Si las imágenes del cerebro, las drogas experimentales y las grabaciones de EEG nos pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro, ¿será también posible mejorar su funcionamiento? ¿Es posible que cerebros enfermos y seniles puedan ser rejuvenecidos? Fred Gage es un psicólogo neurocientífico de la Universidad de California, en San Diego. Sus investigaciones han servido para desarrollar nuevas estrategias para la recuperación de lesiones cerebrales. Existen muchos tipos de lesiones cerebrales. Una de ellas es la lesión traumática, como la de la médula espinal. Otras son más progresivas, como la enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Cuando se trata de células que mueren y desaparecen, la solución requiere los llamados trasplantes neuronales. Ello consiste simplemente en trasplantar células en estado prenatal o en una etapa de desarrollo muy temprana e insertarla en la zona del cerebro que ha sido lesionada y hay células muertas. El objetivo es la sustitución. Conseguir que estas nuevas células crezcan y resulten funcionales en el cerebro lesionado. Existe gran número de casos en los que esta metodología, el injerto de células, se ha llevado a cabo con éxito. Uno de los experimentos se llevó a cabo con animales, con ratones viejos. Parte de estos ratones tienen graves problemas de memoria y de aprendizaje. Estos problemas son confirmados mediante un sencillo experimento. Los animales deben encontrar una plataforma escondida en una gran piscina. Ahora no pueden ver la plataforma ya que está escondida, así que utilizan las elevaciones de alrededor de la piscina. En esta situación, un animal normal, después de algunos intentos, encontraría la plataforma basándose en estas elevaciones exteriores. Sin embargo, estos ratones ancianos nunca aprenden a utilizarlas para encontrar la plataforma. Ante esta situación, decidimos implantar células del cerebro anterior, una región que se considera relacionada con la función de la memoria en las áreas neocorticales y paleocorticales del cerebro. Después de 3 meses de seguir con los injertos, observamos cómo los ratones eran capaces de aprender tareas que antes les habían resultado imposibles. Evidentemente, todos quisiéramos poder hacer esta analogía con las enfermedades humanas. Sin embargo, sí existe una enfermedad de la que sabemos algo sobre las causas y la sintomatología derivada de ellas: el Parkinson. En este proceso degenerativo, las neuronas llamadas dopaminas mueren y desaparecen. Se ha desarrollado un modelo animal de la enfermedad de Parkinson, en el que en una parte del cerebro se ha reducido la cantidad de dopamina. Se ha experimentado con éxito el trasplante de células prenatales al área afectada. Los resultados han permitido comprobar que las células injertadas son funcionales hasta el punto de segregar su propia dopamina a partir de su sinapsis. Este modelo ha servido como base para las recientes pruebas realizadas en hospitales de varios países. Sin embargo, por el momento no se conocen los resultados con humanos. Pero sin duda se trata de una rama de la investigación muy importante, cuyos resultados no servirán solo para el caso del Parkinson, sino que permitirían utilizar los injertos en otro tipo de enfermedades neuronales. Podría argumentarse que, puesto que las nuevas investigaciones desvelan los mecanismos bioquímicos subyacentes a la complejidad del comportamiento humano, la existencia perderá su encanto y su misterio.
Sin embargo, la verdad es que cuando se trata del cerebro, cuanto más lo conocemos, más nos sorprende. Solo se necesitan 2 kilos de materia para crear una mente humana. Y sin embargo está diseñada para ir mucho más allá que cualquier ordenador, cientos de veces más grande. Todavía hoy resulta difícil comprender que la combinación de moléculas químicas que flotan entre células nerviosas del cerebro pueda ser la base de todas nuestras capacidades y de nuestra personalidad, de nuestros pensamientos y sentimientos, de nuestros recuerdos y de nuestros sueños.